Mis hermanos, buenos días, ¿cómo están? Bueno, no me siento bien si no les pregunto de esta manera. ¿Bien, bien o más o menos? Qué bueno. Bueno, pues hoy me tocó compartir y me gustaría antes de iniciar con la palabra, orar. ¿Qué le parece si cerramos nuestros ojos y le pedimos, Señor, gracias, gracias Padre, porque tú eres bueno, Señor, porque tú nos enseñas, tú nos instruyes, Señor. Y te pido, Dios, hoy de una manera muy especial, Señor, que prepares nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, para recibir tu palabra, Señor. Que nos prepares para asimilar tu palabra, Señor, para entenderla, para escudriñarla y para aceptar las verdades que están descritas en ella, Señor. Gracias, Señor, porque tu verdad va más allá de cualquier razonamiento, Señor. Y te pedimos que hoy, Señor, nos permitas entenderla, Señor, y abrazarla, Señor. Gracias, gracias por lo que tú vas a hablar el día de hoy, Señor, y te pido, Padre, que podamos abrazar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y bueno, como decía Leo hace un momento, es bueno que de pronto escuchen, o sea, no sé, vamos a hacer una pequeña dinámica. ¿Cuántos de aquí vinieron el miércoles? Levanten su mano. Ahora lo contrario, ¿quiénes no vinieron el miércoles? ¿Ok? Entonces, fíjense, esto me da a entender o comprueba más bien lo que les quiero decir, que si tienen una oportunidad, échenle un vistazo a la palabra del miércoles también, ¿sí? Y justo lo que voy a hablar hoy es una especie de continuidad de lo que Leo habló el miércoles pasado, ¿sí? Leo hablaba del adulterio espiritual, ¿sí? Y dentro de la predicación hacía referencia a que hay incluso algunas iglesias que ya están adoptando ideologías y tergiversando el evangelio, ¿sí? Entonces el día de hoy vamos a hablar un poco y profundizar también un poco más al respecto, ¿sí? Ya traía yo este tema y el que Leo haya hablado de esto el miércoles confirmó en que debo hablarlo. Amén. Y para esto me gustaría que fuéramos a Romanos capítulo 1, versículo del 18 al 23. Romanos capítulo 1, versículo del 18 al 23. Y lo voy a leer en dos traducciones, ¿sí? Primero la Reina Valera, que es la que vamos a ver ahí en la pantalla, y también voy a leerla en la versión Dios habla hoy. Pero vamos empezando con Reina Valera. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se esconde les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen, ¿qué? Excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue ¿qué? Entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
Ahora escuche muy bien cómo lo explica también la versión Dios habla hoy. Dice, vemos que Dios manifiesta su ira castigando desde el cielo a toda gente mala e injusta que con su maldad impide que se conozca la verdad. ¿Okay? Habla de ciertas personas que conocen la verdad y aún conociéndola impiden que tú la conozcas. ¿Sí? Lo que de Dios se puede conocer, ellos lo conocen muy bien, porque Él mismo se los ha mostrado. Entonces habla de cierta persona que Dios incluso les ha revelado o tienen el conocimiento de Dios para entender las cosas y aún así lo esconden, ¿sí? Aún así no lo exponen, aún así no te lo dan a entender. Pues lo visible de Dios, lo invisible de Dios puede llegar a conocerse si se reflexiona en sus hechos. En efecto, desde que el mundo fue creado, se ha podido ver claramente que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. Por eso los malvados no tienen culpa, dice. Y fíjense cómo expresa Pablo a través de Romanos, que nos dice, si nosotros profundizamos y simplemente razonamos un poco en la creación de Dios, volteamos al cielo, vemos la luna, vemos las estrellas, en el día vemos la majestuosidad del sol, vemos esas hermosas flores, ¿sí? Tu mascota, y empezamos a ver la creación. Y al ver la creación, lo que nos está diciendo la palabra, al ver la perfección de la creación, simplemente razonamos al ver la hermosa creación de Dios. Nuestra razón nos debería decir, aquí hay un diseñador, hay un creador. Esto no pudo haber sido casualidad. Esto no pudo haber sido casualidad. Pues aunque han conocido a Dios, no lo han honrado como a Dios, ni le han dado gracias. Al contrario, han terminado pensando puras tonterías, dice esta versión. Y su necia mente se ha quedado a obscuras. Decían ser sabios, pero se hicieron tontos, dice esta versión. Pues cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes del hombre mortal e incluso por imágenes de aves, cuadrúpedos y reptiles. Entonces podemos ver cómo nos dice la palabra que el hombre, tratando de encontrarle una razón a la creación, hace algunas semanas, tal vez llegó el mes, estuve sentado platicando con una persona, con un cliente particularmente. Y primero pues hablamos de trabajo y luego después estábamos hablando acerca me dijo, ¿tú eres cristiano? Y yo, sí, soy cristiano. Me dijo. Y dijo, aquí soy para debatir un poco, ¿no? Yo soy ateo, me dijo. Órale, mucho gusto. Y me decía, es que yo no entiendo cómo pensamos o cómo piensan ustedes, me decía él, que tantos millones y millones de años de evolución al llegar al grado de perfección hasta el día de hoy, nosotros nos llegamos todavía a cuestionar y a decir que todo esto fue a causa de Dios. Le dije, sí, fue creación de Dios. Entonces, a lo que quiero llegar, tuvimos una plática interesante, quedamos de volver a platicar. Pero justamente hay personas que son necias en su forma de pensar, tratando de encontrarle razón o lógica a lo que simplemente hay que aceptar. No, es que yo creo que mi papá no es mi papá. Es que yo creo que soy producto y empiezo a divagar, ¿no? Debo aceptarlo, soy hijo de mi papá y mi mamá, me tuvieron, o sea, simplemente así es.
No necesito creerlo, así es. ¿Sí? Entonces nos vamos a encontrar con este tipo de personas que incluso dicen, algunos dicen, no, yo creo en un Dios parecido, pero yo le llamo universo. ¿Sí? Y el universo, y yo le doy gracias al universo. Pero mi hermano, déjame decirte, mi amigo, incluso tú que me ves a través de la transmisión, que el universo fue creado por Dios. ¿Qué significa esto? Que nosotros, al apodar a Dios como el universo, estamos comparando a Dios con su creación. Estamos rebajando al Dios creador del universo al universo. No sé si me está entendiendo. Entonces, cuando nosotros decimos que el universo es Dios, estamos rebajando automáticamente a Dios a lo que Él mismo creó. Dios no es el universo, Dios es Dios, y Dios es creador del universo, mi amigo, mi hermano. Salgamos de esas doctrinas extrañas que suenan muy bonitas, que suenan muy atrayentes, pero que si lo filtramos a través de las Escrituras con detenimiento podremos darnos cuenta de que son mentira. Ahora, cabe mencionar que también nosotros, cada uno de los que estamos aquí sentados, en algún tiempo también vivíamos a ciegas en esa oscuridad, en esa sin razón, ¿sí? Donde pues simplemente existíamos, incluso tal vez yo creo que algunos de nosotros ni siquiera nos cuestionábamos acerca de cómo es que estoy aquí, ¿sí? Y yo recordando ahorita, justamente en este momento, yo me acuerdo que un preámbulo antes de conocer al Señor, yo sí me acuerdo que sí filosofaba en el, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué caso tiene? Venir, nacer, trabajar, morir y ya se acabó. ¿Qué caso tiene? ¿Qué trascendencia tiene? En mi adolescencia, yo creo que muchos adolescentes muy probablemente se cuestionan lo mismo, y no sé si tú también te lo hayas cuestionado en alguna ocasión, pero yo me lo cuestionaba de una manera muy ferviente, o sea, no era una simple curiosidad. De tal suerte que cuando yo conozco de la palabra, cuando yo escucho la palabra de Dios, cuando alguien me invita y después de haber rechazado muchas veces el asistir a escuchar la palabra de Dios, cuando yo escuché, dije, wow, ya entendí, ya sé por qué. Y podemos ver, por ejemplo, en Efesios 2:8, Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y también podemos ver en Romanos 1:17 que dice, porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, porque como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y también podemos leer en Romanos 10:17 que dice, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces Dios por medio de la palabra es que nos ilumina y nos hace entender. Nos hace entender. Lo cantábamos en una de las alabanzas. Cantamos lo que dice en Salmo 119, 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si tú no conoces de la palabra, mi hermano, si tú no te instruyes en ella, y deja tú, fíjate, en un primer nivel, ahorita ni siquiera hablemos de escudriñarla y entenderla, simplemente que te sientes aquí a escuchar de la palabra. El que tú te sientes aquí a escuchar de la palabra, estás escuchando la palabra de Dios. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿sí? Y prácticamente te puedo testificar que fue lo que sucedió conmigo en mi adolescencia. Cuando yo por primera vez llegué a un lugar donde realmente se predicaba la palabra,
al escuchar la palabra sin filtro, simplemente la palabra de Dios, wow, fue como un alumbramiento, como si alguien me quitara la venda de los ojos y dijera, órale, con que de esto se trata. Y es ahí donde yo, a través de la palabra, dije, ya entendí por qué estoy vivo, ya entendí por qué existo. Y bueno, hasta cierto punto nosotros, insisto, estábamos extraviados sin Dios. Ahora, leyendo la palabra en los siguientes versículos de Romanos 1, del 24 al 32, si lo pueden poner en la pantalla, por favor. Pongamos mucha atención. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer. Se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, jóvenes, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de ¿qué? No solo las hacen, sino que también se complacen con los que los practican. Híjole. Y fíjense que este extracto de la palabra podemos ver principalmente tres cosas. Lo clasifican como en tres cosas y hasta yo lo puedo titular como tres niveles, ¿sí? Habla de la inmundicia, habla de pasiones vergonzosas y habla de una mente reprobada. Y fíjense cómo en las tres Dios dice, y los entregó a la inmundicia, y los entregó a pasiones vergonzosas, y los entregó a una mente reprobada. En las tres ocasiones dice la palabra que Dios entregó a estas personas a estas tres clasificaciones. Ahora, por ejemplo, si abundamos un poquito a la número 1, que es que Dios los entregó a la inmundicia, habla incluso que los entregó a las concupiscencias de sus corazones. Esto significa que los entregó a los deseos más profundos de su corazón, mi hermano, sabiendo de antemano que todo pecado empieza con la concupiscencia, ¿sí? O sea, Satanás no te va a tentar con algo que tú no deseas, pocas palabras, ¿sí? Y lo que tú deseas se llama concupiscencia, ese deseo de la maldad, de hacer mal, de hacer pecado, se llama concupiscencia.
Entonces primero tuvo que haber nacido en tu corazón el deseo de hacer eso que sabes que está mal. Y el enemigo dice, con que le gusta echar mentiras. Mira, ahí te va una situación como para que mientas, ¿sí? Con que te gusta el adulterio. Mira, te voy a dejar a solas con una chava, ¿no? Con una mujer o un hombre, como sea. Porque ahí es donde nos tienta el enemigo. Y hablando de concupiscencia, podemos ver, fíjense, una forma de sintetizarlo, y Juan yo creo que lo expresa muy bien en su libro Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, que dice, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, ¿en el qué? En el mundo, y los enlistas son tres: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y fíjense muy bien, lo clasifica en tres secciones: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Ahora, ¿qué son los deseos de la carne? Pues mi hermano, fornicación, lascivia, adulterio, glotonería, todo aquello que tu cuerpo te dice, dame, necesito, ¿sí? Esos son los deseos de la carne. Ahora, los deseos de los ojos, ¿qué significa? Bueno, anhelar todas aquellas cosas materiales, ¿sí? Todas aquellas cosas que son hermosas a nuestros ojos. La percepción para cada uno puede ser distinto, pero hay cosas que te hacen, al verlas, te hacen desearlas, ¿sí? Ves un Ferrari y dices, yo quiero ese Ferrari, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer para tener ese Ferrari? No, pues y ahí empiezas a idear, ¿no? Y ahí nace. ¿Qué tengo que hacer para tener todo eso que quiero tener? La vanagloria de la vida, sinónimo de poder, fama, fortuna, o a lo que muchos hablan o llaman éxito. Yo quiero ser realmente exitoso, ¿sí? Yo quiero fama, yo quiero que me reconozcan, yo quiero ser un influencer exitoso, ¿sí? Traduciéndolo a palabras actuales, ¿no? Lo que sea que para ti signifique éxito, tal vez tú tienes un buen concepto de lo que es éxito, ¿sí? Pero yo creo que me están entendiendo el mensaje. De tal suerte que esos deseos, esos tres, el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida, dice la palabra que no provienen de Dios, sino del mundo. Pero estas ideas, estas tres cosas, fíjense muy bien, estas tres cosas justamente es la que el mundo nos vende, la que vemos a través de las redes sociales, las que vemos en Facebook, en Instagram, ¿sí? La que vemos en la tele, en las series, la que escuchamos de nuestra vecina y nos hacen sentir cosas. Yo también quisiera tener eso, yo también quisiera vivir eso. Como el meme de, yo también quiero vivir ese sueño, señor Poole, ¿no? No sé si han visto el meme eso. Pero fíjense muy bien cómo es lo que nos vende este mundo. Pero ¿qué es lo que genera esto? Quiero que lo entienda de esta manera. Al mundo, al vendernos esto, nosotros desviamos la mirada de Dios y nos concentramos en nosotros mismos. Es que yo quiero, yo anhelo, yo necesito, yo deseo. Y cuando eso que yo deseo, yo anhelo, yo necesito van en contra de Dios, mi hermano, es obvio que tú vas a pecar. Porque ahí nace, en la concupiscencia, en ese deseo nace, se gesta el pecado. ¿Sí estamos comprendiendo? Ahora, cuando Pablo habla en Romanos 1:25 y que hace referencia a que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, pues nos da a entender que, como insisto, todo hombre tiene la necesidad de adorar a algo.
Y al no querer reconocer a Dios, dice, no, yo, está bien, está Dios, pero no, tú no. Esto, el becerro de oro, ¿no? O Messi, ¿sí? O quien sea que sea tu ídolo. Porque tenemos una necesidad intrínseca de adorar a algo o a alguien. Y si Dios no está en tu vida, vas a estar adorando a alguien distinto a Dios, pero vas a estar adorando a alguien, a tu trabajo, al dinero, a tu esposa, a tu novio tóxico, a quien sea. Vas a estar adorando a alguien, mi hermano, mi amigo. Ahora, en segundo lugar, cuando hablamos de que Dios los entregó a pasiones vergonzosas, podemos ver en el versículo 26 cómo Dios los entrega justamente a pasiones vergonzosas. Y primero podemos ver enlistado que la mujer dejó el uso natural. ¿Sí? Yo creo que se entiende cuando la Biblia habla de que la mujer dejó el uso natural. Y todavía es más explícito cuando habla en el versículo 27 de que también el hombre dejó el uso natural, incluso lo dice de la mujer, y se acostaban varón con varón. Wow. Entonces, cuando nosotros somos necios, decimos no hay Dios, no existe Dios, y como yo creo que no existe Dios, entonces los estatutos que Dios estableció para mí eso no son nada, porque yo no honro a Dios, yo no sigo a Dios, yo no respeto a Dios. Y si tú no respetas a Dios, pues obviamente no te vas a guiar bajo sus estatutos. Y al no guiarte bajo los estatutos de Dios, híjole, las posibilidades son infinitas. Y ahí es donde Dios te entrega, dice, órale, dale. ¿No quieres entender? ¿No quieres reconocer? Dale. Y ahí es donde el hombre, al tratar de probar tantas cosas, no le complace con lo malo que ya hizo. Quiere más, quiere más, quiere más, quiere experimentar más. Y ese mismo deseo de querer experimentar más te lleva a situaciones vergonzosas. Y estoy citando lo que dice la palabra. No te ofendas, ni se ofenda a nadie que me vea a través de la transmisión. Estoy mencionando lo que la palabra dice, son actos vergonzosos. Mujer con mujer, varón con varón. Y vemos cómo después de esto habla que Dios los entrega a una mente reprobada. Y en esta mente reprobada, después de haber pasado por esa falta de reconocimiento a Dios, por decir no hay Dios, después de haber experimentado cualquier tipo de cosas, al final, mi hermano, tu mente termina siendo una mente reprobada, dice la palabra. Ya, dirán los jóvenes, ya te vale, ya, el colmo de los colmos. Pero fíjese muy bien, ahorita así como que estamos en el clímax de no, qué bárbaro. Pero fíjese muy bien, la Biblia habla, después de haber mencionado de que Dios los entregó a una mente reprobada, enlista una serie de pecados, una serie de faltas contra Dios. Y aquí los tengo enlistados, son 23, y es injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidio, contiendas, engaños, malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malos, desobedientes a los padres. Fíjense, o sea, estamos hablando de hombre con hombre y mujer contra mujer, y aquí ya dentro de la lista aparece simplemente desobedecer a tus padres. Desleales, necios, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y es aquí donde podemos ver, mi hermano, mi amigo, que dentro de esta lista
Dios nos dice a través de tu palabra: hey, 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 tú tampoco estás exento. Porque tu mente tal vez viajó y dijo: no, pues sí están muy mal estos cuates, está muy mal mi comadre, haciendo esas cosas que desagradan a Dios, esos actos vergonzosos. Pero ¿qué te dice la Biblia? Hey, espérame tantito, también tengo para ti. Y cuando tienes una mente reprobada, el hacer cualquier cosa de estas ya no te causa ningún tipo de problema. Si tú eres soberbio y eso no te causa algún remordimiento, cuidado, probablemente tengas una mente reprobada. Si tú eres envidioso y no sientes nada por ser envidioso, si Dios no te redarguye por eso, cuidado, puedes tener una mente reprobada. Si tú, joven, que me estás viendo, espero que vean la transmisión después, no obedeces a tus padres y no sientes nada por no obedecerlos, jovencito, tienes una mente reprobada. Y aquí es donde nosotros no nos escapamos, donde Dios pone al mismo nivel el pecado. No hay pecado grande, ni hay pecado chiquito, ¿sí? No hay pecado grande, ni hay pecado chiquito. Todo lo que transgreda a Dios, todo lo que sea un incumplimiento a sus estatutos, es pecado. Y si tú no sientes nada por practicar el pecado, mi hermano, quiero decirte que ya pasaste por esos 3 procesos: negar a Dios, actos vergonzosos, mente reprobada. Ya transitaste por esos 3. Es aquí donde yo no puedo entender cómo hay algunas personas que creen que pueden seguir practicando el pecado. Escúchenme muy bien: practicando el pecado, entiéndase, yo lo practico y no siento nada, no siento ningún tipo de remordimiento por hacerlo. Viviendo, digamos, en un nivel 2, actos vergonzosos, o teniendo una mente reprobada. Cualquiera de estos niveles, yo no entiendo cómo queremos pretender que somos personas aprobadas por Dios. Yo no sé cómo practicando esto, viviendo en un nivel 2, en un nivel 3, incluso en un nivel 1, pretendamos creer que somos personas aprobadas por Dios. Y justo aquí traigo a colación lo que Leo comentaba en la prédica anterior: las ahora llamadas iglesias incluyentes, que dicen: no te preocupes, tú vente, bravo, vive el amor, vive el amor. Hermano, yo no puedo entender cómo es que, leyendo esto en Romanos, queramos creer que viviendo y practicando este estilo de vida, queramos pretender que somos personas aprobadas por Dios. Discúlpenme si hiero algún sentimiento, pero esto es lo que dice la palabra. Y yo no sé, mi hermano, que esas iglesias, no sé qué Biblia lean, yo no sé qué versión lean, no sé si haya otra versión que yo no conozca, ¿sí? Pero yo no sé qué lean, donde simplemente dando un pasón por Romanos nos confronta y nos dice: estás mal. Yo no sé qué Biblia lean.
y se arropan diciendo, es que Dios es amor. Navegan con la bandera de que Dios es amor, y sí, Dios es amor, no va a dejar de ser amor, es algo que Él es intrínseco en Él, o sea, no, Dios no siente amor, Dios es amor. Ya lo vimos en los atributos de Dios. Pero se olvidan de que Dios también es un Dios justo. Ya lo hemos mencionado antes también. Dios es justo, mis hermanos. Y también podemos ver que la misma palabra dice que nadie podrá ver a Dios sin santidad. Sin santidad se les olvida este concepto importantísimo que dice, nadie podrá ver a Dios sin santidad. Ahora, yo no me explico, yo no sé usted sí, o alguien que me vea, que me explique cómo practicando el pecado, viviendo en estas tres fases que explica Romanos, experimentándolo, viviéndolo plácidamente, queramos pretender que vivimos en santidad. Cuando la Biblia dice todo lo contrario. Entonces estas iglesias que te dan una palmadita en la espalda, que te dicen, ven, ¿sí? Yo creo que nosotros también podemos dar una palmadita en la espalda y decirle, ven, sí, Dios te ama. Aquí, ¿alguien le hizo la cara fea cuando llegó? ¿No? ¿Le preguntaron su preferencia sexual? No, aquí son bienvenidos todos. En la iglesia de Dios son bienvenidos todos. Todos somos pecadores. Y todos estamos pasando por un proceso de restauración. ¿Sí? Obviamente, normalmente extrapolamos y nos asombramos de ciertas cosas, ¿no? Pero para Dios, mi hermano, desde que es el más chismoso hasta el que es homicida, para Dios es igual. Es igual. Aquí son bienvenidos todos. Pero sí, aquí te vamos a decir, mi hermano, matar no es bueno. No te voy a aplaudir por matar a alguien. ¿Sí? No te lo voy a aplaudir, pero te voy a recibir con los brazos abiertos como lo haría Jesús, y a instruirte y decirte y enseñarte de la palabra. Así, de esa manera, de la misma manera y con el mismo proceso, aquella persona que no viva conforme a los estatutos de Dios, que diga, yo reconozco, ¿sí?, que estoy mal, necesito ayuda. Ven, mi hermano, te queremos ayudar. Para eso hay procesos también de discipulado, de acompañamiento, de consejo. ¿Sí? No estoy diciendo que aquí de la puerta para afuera, no, vengan todos vengan. Pero todos vengan con un corazón dispuesto a conocer la verdad de Dios. Una verdad que nos confronta a todos. Y si la verdad de Dios no te confronta, entonces no sé qué está pasando en tu vida. Ahora muchos dicen, es que Dios es fiel. Como diciendo, Dios es fiel a mí, no importa lo que yo haga, Dios es fiel a mí, yo voy a ser salvo. Déjame decirte que efectivamente Dios es fiel. Pero Dios es fiel a sus promesas, es fiel a su palabra, mi hermano, mi amigo. Y si tú obedeces su palabra, Dios es fiel en cumplir sus promesas en ti. Todas sus promesas ahí están y van a ser cumplidas en ti. Pero tienes que venir con arrepentimiento, tienes que venir con humildad ante el Señor y decir, Señor, estoy mal. Señor, reconozco mi condición. Y podemos leer, fíjense, le voy a enlistar Lamentaciones 3:22, 2 Tesalonicenses 3:3, 1 Tesalonicenses 5:24, Hebreos 10:23, Deuteronomio 7:9, Isaías 25:1, 1 de Juan 1:9, 1 de Corintios 1:9. Todas ellas hablan de que Dios es fiel. Pero en todas ellas, si tú lees el contexto, habla de que Dios es fiel a sus promesas, a sus pactos que Dios ha hecho con el hombre. Dios no habla de una exclusividad de que Dios es fiel a ti. ¿Sí? ¿Sí me está entendiendo, mi hermano?
Dios no me debe fidelidad, no me debe ningún tipo de fidelidad a mí, pero yo le debo toda mi fidelidad a Él. Toda mi fidelidad se la debo a Él, mi hermano. Así que no abusemos, mi hermano, de la gracia. No abusemos de la gracia. Definitivamente Dios es paciente con nosotros, y en este momento mi intención es confrontarnos a la luz de las Escrituras. Si esta palabra te confronta y te hace ver la verdad establecida en las Escrituras, y esto produce en este momento algún tipo de remordimiento, mi hermano, si esta palabra produce algo dentro de ti que te hace sentir incómodo, déjame decirte que Dios está hablando a tu vida. Esa es una buena señal. Esa es una buena señal. Dios está hablando a tu vida. Esa es una buena señal. Dios te sigue teniendo paciencia, te sigue hablando, te sigue diciendo: hey, alto, ven a mí. Si te amo, tengo los brazos abiertos. Ven a mí y déjate pasar por ese proceso de restauración. 1 Timoteo 2:3 dice, 1 Timoteo capítulo 2 versículo 3, dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que ¿qué? Que todos los hombres sean salvos. Él quiere, en serio, Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan ¿al qué? Conocimiento de la verdad. O sea, sí, ven, Él quiere que tú seas salvo, pero también quiere que conozcas la verdad. También quiere que conozcas la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hombre. Vamos a ver, ya todos conocen Juan 3:16. Y si no, se los presento. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. ¿Quién es? Todo aquel. Todo. ¿Los judíos nada más? No. ¿La iglesia nada más? No. ¿Los musulmanes están dentro? Sí. Todos están dentro. Todos, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ojo, algunos no mencionan el versículo 17, pero es igual de importante. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por Él. Ahorita, mi hermano, no te estoy condenando, no, estoy tratando de ser un portador de la palabra para que tú conozcas la verdad, y al conocer la verdad pueda haber arrepentimiento de ti por medio de la palabra, para que puedas venir a Dios, ¿sí? Y haya una transformación en ti, mi hermano. Ahora, Dios ha puesto en la mesa todo para que seas salvo, aplicable para todo aquel que en Él cree. Y todo aquel que crea, habrá consecuencias inevitables. Y una consecuencia inevitable de que tú creas en la palabra, que tú conozcas la verdad, es que habrá arrepentimiento en tu corazón. A mí me sucedió, mi hermano. Cuando yo conocí, y al filtrarme a través de las Escrituras, es como tomar una radiografía y ver que en tus pulmones hay una gran infección. Se revela a la luz de las Escrituras. Y cuando tú ves que hay algo ahí que ni siquiera sabías, que te parecía normal, respiras así de: es que es normal, tengo toda mi vida respirando así. No, mi hermano, hay algo anormal ahí. Y cuando lo vemos y lo filtramos a través de la luz de las Escrituras, Dios nos dice: hey, no, eso no está bien. Hay que erradicarlo, hay que sanarlo, hay que tratarlo. ¿Sí?
y deberá arrepentirse de su condición y deberá volverse a Dios. Y serás limpiado, serás purificado. Y al ser purificado, mi hermano, entonces sí, serás santificado. Y al ser santificado, entonces podrás tener comunión con el Padre. Entonces podrás tener comunión con el Padre y experimentar todas aquellas promesas que Dios tiene para ti. Lo mencioné en la lista. Y aquí vamos a verlo. 1 Corintios 1:9 dice. 1 Corintios capítulo 1 versículo 9. Dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados ¿a qué? A la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fuiste llamado a tener comunión. A tener comunión, no ser un espectador, no ser solamente una persona que se sienta aquí los domingos. No, mi hermano, mi amigo, Dios te está llamando para que tengas comunión con Él, que tengas una relación cercana. Pero para poder tener una relación cercana, déjame decirte que Dios y el pecado no se llevan. Y para tener esa relación directa con el Señor, necesitas ser limpiado de tu pecado. Necesitamos desarraigar aquello que ni siquiera tú estabas viendo, pero que Dios te está revelando en este momento que debes arrepentirte para que puedas tener comunión con Él. Sin santidad no hay comunión. Repítalo conmigo: sin santidad no hay comunión. Otra vez: sin santidad no hay comunión. No hay comunión. Y si no hay comunión con Dios, híjole, a lo mejor aquí me van a regañar por lo que voy a decir, pero si no tienes comunión con Dios, si ya tienes tiempo aquí congregándote, tienes tiempo escuchando la palabra a través de las redes, pero después de todo este tiempo, si tú todavía no tienes comunión con Dios, ¿qué caso tiene que estés aquí sentado? ¿Qué caso tiene? ¿Cómo? Oh, sí, la fe viene por el oír y la palabra de Dios. Qué bueno que te diste el tiempo, pero la palabra tiene que atravesar, tocar nuestro corazón. Si la palabra no está tocando tu corazón, algo ahí no está bien. Y pueden ser dos cosas: tu condición, tal vez tu mente reprobada, estar viviendo en estas tres fases, decir no hay Dios, y todavía estás ahí sentado y dices no hay Dios. Híjole, pues Dios ya te entregó, y si tú no te arrepientes, va a ser difícil que tú puedas tener comunión con Él. Ese es el primer escenario. El otro escenario es que no te están predicando la verdad. Si no te están predicando la verdad y solamente te están dando palmaditas en la espalda, puedes estar aquí 1000 años, ahí sentado. La palabra te tiene que confrontar, ¿verdad? Te tiene que confrontar. Gálatas capítulo 6, versículo 7 y 8. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Dios te habla a través de este versículo. No te engañes. No te engañes. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrase, eso segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará ¿qué? Vida eterna, mi hermano, mi amigo. No te engañes. Si tú vives, practicas el pecado, no sientes nada, vas a cosechar algo, sí, todos vamos a cosechar algo, pero aquí nos ilumina la palabra, vas a cosechar corrupción. Entonces, recordemos en este punto cómo Dios en tiempos de Noé
La gente del mundo consideraba a Noé como un ¿qué? Un loco. Decía, ¿este cuate qué? ¿Sí? Está loco ese. Ahí, barcote, ¿no? Ahí, poniéndole brea, ¿no? Calafateando el arca. Está loco ese. Porque hablaba de arrepentimiento y nadie le hacía caso. ¿Sí? Entonces Dios, al estar cansado de la humanidad en ese momento, decidió mandar el diluvio, ¿no? Yo me imagino a Dios de forma práctica, ¿no? Que el botón de reset, ¿no? Borrón y cuenta nueva, ¿no? Pero dijo Dios, ay, ¿sí? Hizo un pacto con el hombre que no iba más a enviar un diluvio. ¿Sí se acuerda? Y nos dio un símbolo. ¿Sí se acuerda cuál es? El arco iris. Cada vez que vemos ese arco iris, podemos recordar que Dios ha hecho un pacto con nosotros, con el hombre, ¿sí? Que no habrá más destrucción y que Dios está llamando a tu vida. Ahora, no dejemos también que ese símbolo precioso del arco iris sea utilizado de una manera incorrecta y de una forma trastornada. Hay un sentido en todo lo que sucede. No crean que hay coincidencias. Hay mucha intención. Todo lo que vemos y en lo que no vemos. Porque usar el arco iris para representar el nivel 2 que vimos en Romanos, ¿sí se acuerdan el nivel 2? Actos vergonzosos. No es más que una manifestación de una mente reprobada, nivel 3. ¿Sí se da cuenta? Ahora debemos entender que ya no habrá más diluvio. Pero debemos ser conscientes que en estos tiempos en los cuales vivimos hoy se parecen mucho a los de Noé. Nos tiran al loco y empiezan con sus rollos. No, es que allá y cómo, y con una elocuencia, ¿sí? Que quien no tenga buenas bases se va fácil se va con la corriente. Y esos tiempos y los tiempos de hoy también se parecen mucho a los tiempos de Lot. ¿Sí se acuerda de Lot? Sodoma y Gomorra. Ya. Sodoma y Gomorra. Los tiempos se parecen mucho a esos tiempos. Y Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Pero también ya no habrá ahorita, en este tiempo, ¿sí? Fuego del cielo que destruya todo Guadalajara, ¿no? Pero déjame decirte, hermano, que sí está un evento por venir, ¿sí? Y que la Biblia habla de ese evento. Y que la Biblia reconoce y dice que cuando haya tiempos como los de Lot, como los de Sodoma y Gomorra, estará cerca un evento. Un evento. Ya no habrá diluvio, ya no habrá fuego del cielo que destruya Guadalajara, pero sí habrá un evento para el cual todos estamos invitados. Un evento para el cual hay que estar listos y preparados como la parábola de las 10 vírgenes. ¿Sí? Un evento que cambiará la humanidad. Un evento que ahorita quien me escuche, espero que no haya aquí en este momento sentados de esos, pero tal vez alguien que vea la transmisión va a decir, ¿este loco qué? Pero ese evento es la segunda venida de mi Señor, la segunda venida de Jesucristo, mi hermano. Cuando los tiempos se parezcan a aquellos tiempos donde Dios reseteó, cuando los tiempos se parezcan a esos tiempos, es señal de que la segunda venida del Señor está muy, muy, muy cerca. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado para tener esa comunión con Dios? Si practicas el pecado ahorita, imagínate,
Imagínate, vamos a suponer, porque esto definitivamente no es algo que vaya a suceder. Pero si tú practicas el pecado y andas en tus rollos pensando que la segunda venida no le van a tocar ni a tus nietos, pensando tú. Pero imagínate que practicas el pecado. E imaginemos, porque no va a suceder, que Dios te lleve y estés en el cielo. Imagínate, imposible. Pero imagínate un practicante del pecado rodeado de santidad. ¿Cómo te haría sentir eso? Fuera de lugar, ¿no? Totalmente fuera de lugar. Por eso es tan obvio pensar, mi hermano, que no podemos tener una comunión con Dios sin santidad. No podemos tener una relación con Dios, una comunión con Él. Y si nosotros tratamos de vivir en esa comunión con el Señor, para nosotros va a ser algo natural estar con Él en su reino. ¿Sí? Ahí sí vamos a ser como pez en el agua. Aquí no, aquí está como incómodo el asunto. No me entiende, nadie me entiende. Me dicen loco. Sí, mi hermano, pero tu ciudadanía es del cielo. Cuando estés en el reino de los cielos te vas a sentir como pez en el agua. Amén. Vamos a leer 1 de Timoteo, ya para terminar. Capítulo 6, versículo 3. Ya casi terminamos. 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 3 al 5. Y fíjese, lo voy a leer también en la traducción Dios habla hoy, ¿ok? Dice: si alguien enseña ideas extrañas, sinónimo de falsas doctrinas. Si alguien enseña ideas extrañas y no está de acuerdo con la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, ni con las normas de nuestra fe, es un orgulloso que no sabe nada. Discutir sobre cuestiones de palabra es en él como una enfermedad. Está enfermo, le gusta discutir, le gusta contender. ¿Sí? De ahí vienen envidias, discordias, insultos, desconfianzas y peleas sin fin entre gente que tiene mente ¿qué? Pervertida, dice en esta traducción, que nos hace recordar el nivel 3 de Romanos, que es una mente reprobada, que no conoce la verdad y que toma nuestra fe como ¿qué? Dice aquí como una fuente de riqueza. Como una fuente de riqueza. Entonces, si hay alguien que te dice tu pecado está bien, no pasa nada. Es normal. Último rey, naciste así. Entonces, eres una persona reprobada por Dios. Esa es una persona reprobada por Dios. Cuidado, aléjate. Déjame decirte algo. Te están estafando. Lo único que quieren de ti, ¿sabes qué es? Tu dinero. Me imagino a un grupo de personas pensando: ay, ¿qué negocio haremos? Yo creo que hay un sector muy vulnerable, ¿va? Un nicho de mercado desatendido que tenemos que atender, ¿sí? Y como se sienten inaceptados, porque así se sienten, no es que no sean aceptados, son aceptados, vengan al Señor. Pero dice: mejor acomodemos las cosas para que se sientan cómodos. Y al sentirse cómodos, ay papá, empieza a fluir el dinero. Porque no eres más que un negocio para ellos. No te dejes engañar por quien te da una palmadita en la espalda. No te dejes engañar
Por quien con filosofías y psicología viene a querer justificar tus hechos vergonzosos. No te dejes engañar. Y no solamente a los que dejaron el uso natural del cuerpo. También me refiero a ti que fornicas. Me refiero a ti que adulteras. Me refiero a ti que andas de chismoso. Me refiero a ti que eres un envidioso. Me refiero a ti que eres homicida. Me refiero a ti que practicas el pecado. Estás a tiempo de arrepentirte. El Señor está cerca, está cerca, está cerca, en serio, no es broma. Está cerca. Me puedes llamar loco, como Noé. Es más, me puedes llamar homofóbico si tú quieres, aunque te estoy diciendo que no le tengo miedo. Al contrario, tenemos los brazos abiertos para todo aquel que quiera venir a los pies de Jesús. Pero me puedes etiquetar de lo que tú quieras, de lo que tú quieras. No me importa. Pero ¿saben qué es lo que me importa? En aquel día, escuchar y decir al Padre: bien, buen siervo y fiel. Sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Así que tú que me escuchas, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete y ven al Señor. Tiene los brazos abiertos, pero no por querer encajar en este mundo voy a dejar de predicar la verdad, mi hermano. No debemos de dejar de predicar la verdad. No debemos permitir que dentro de la iglesia se filtren esas filosofías, esas ideologías que van contra de la palabra, mi hermano. No lo debemos de permitir. Porque yo quiero escuchar a mi Señor decir en aquel día: bien, como diciendo, bien hecho. Esa palmadita sí quiero recibirla en la espalda. Esa sí la quiero recibir, mi hermano. Un buen siervo y fiel. Sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Póngase de pie, mi hermano. Póngase de pie. Yo sé que Dios está hablando a tu vida. Yo sé que el Señor te está hablando. Yo lo sé. Pero en primer lugar, no quieras vivir todavía en la fase 1 diciendo: no hay Dios. Oh, mi hermano, es evidente que hay Dios. Es evidente que hay Dios. Voltea al cielo, voltea a tu alrededor. Esto no es casualidad. Decía un maestro mío de física en la universidad: hay quien dice que de una bolita del Big Bang explotó y se generó el universo. Y él decía: ok, le voy a dar beneficio de la duda, pero ¿quién creó esa bolita? Esta creación, esta hermosa creación, no es casualidad. Esas bellas flores del campo no son casualidad. Esos hermosos pájaros no son casualidad. Hay un diseñador. Hay un diseñador hermoso, precioso, que hoy te dice: ven, ven, ven. Y que te está incitando y te está hablando a vivir en santidad, porque Él quiere tener comunión contigo. Él quiere tener comunión contigo. Pero hay una brecha, hay un muro que no te deja pasar, y ese es tu pecado, mi hermano. Y tienes que arrepentirte de él. Tienes que venir a Él. Tienes que venir a Él. Dios te está llamando.
¿te vas a resistir a su llamado? ¿Te vas a resistir a que el Señor te siga invitando hasta el día de hoy a vivir en santidad? A vivir en comunión con Él, mi hermano. La eternidad que nos espera es para vivir en comunión con el Señor. Ven al Señor. Tu fidelidad es hasta las nubes. Fiel es tu verdad, fieles son tus mandamientos. Entra en el gozo de tu Señor. Y no te voy a pedir que vengas aquí enfrente, pero es una buena oportunidad para que ahí donde tú estás, cierres tus ojos, levantes tus manos y le digas: Señor, perdóname. Señor, límpiame. Señor, renuévame. Porque te amo, Señor. Y porque quiero que un día me digas: bien, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Perdóname, Señor. Límpiame. Purifícame, Señor. Purifícame, Señor. Purifícame, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús. Dile con tus palabras, mi hermano. Díselo con tus palabras, mi hermano. Díselo. Que se note que sientes algo, que se note que hay remordimiento, mi hermano. Que se note, mi hermano. Me van a decir, loco, pero yo cuando era joven y venían pensamientos a mí que me incitaban a pecar, yo decía: fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu de lascivia, de lujuria, fuera en el nombre de Jesús. Así me decía yo a mí mismo. Que Dios nos ha llamado a santidad, mi hermano. Aférrate a la santidad. Aférrate a Dios. Aférrate a Dios, mi hermano. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias. Gracias. Te amo, quiero ser fiel a ti hasta el final y escucharte decir: mi siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Última vez, cantemos juntos, dígale al Señor: te amo, con sus manos extendidas, y servirte es el honor más alto, Jesús. Tú eres todo para mí, eres mi amo, mi Señor y mi Rey. Te amo, quiero ser fiel a ti hasta el final, escucharte decir: mi siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Sí, Jesús. Gracias, Padre. Denle un fuerte aplauso al Rey. Gracias, Jesús, por tu palabra. Dios los bendiga, mis hermanos. Que tengan un excelente domingo. Y esta palabra, medítela toda la semana, mis hermanos.
Amén. Señor los bendiga.